Soluciona el problema práctico 2.8, capítulo 2, leyes básicas del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema práctico 2.8 nos dice lo siguiente: encuentra las corrientes y voltajes en el circuito mostrado en la figura 2.28. El circuito es el siguiente. Para resolver este ejercicio, primeramente debemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada parte de nuestro circuito. Esta ley dice lo siguiente: la sumatoria de todos los voltajes dentro de un circuito van a ser igual a 0. Ahora debemos definir el sentido de la corriente en cada parte de nuestro circuito. Recordamos que hay dos maneras de definir este sentido: la manera que es horaria y la manera que es antihoraria. En mi caso, en ambas partes de este circuito lo voy a definir de manera horaria, y es lo que estoy realizando en este momento. Ya he definido el sentido de la corriente en ambas partes de mi circuito. Ahora lo que debemos hacer es armar las ecuaciones respetando el sentido de la corriente que nosotros definimos. Comenzamos con el lazo izquierdo, es decir, esta parte del circuito. Primeramente comenzamos con este elemento. La corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Eso indica que el signo de este voltaje es de menos 5 volts. Ahora pasamos a este elemento que tiene un voltaje V1. En este elemento la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Eso indica que este voltaje es positivo. Ahora pasamos a este elemento que tiene un voltaje V2. En este elemento la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo, lo que indica que este voltaje V2 es positivo. Finalmente, en este lazo ya no hay más elementos, por lo tanto igualamos todo esto a 0. Hemos obtenido esta primera ecuación que nos servirá. Ahora pasamos al lazo derecho o a esta parte del circuito. Comenzamos con este elemento que tiene un voltaje V2. En este caso, como hemos definido este sentido de la corriente, en este elemento la corriente va a entrar por el terminal negativo y va a salir por el terminal positivo, lo que indica que este voltaje V2 es negativo. Ahora pasamos a este elemento que tiene un voltaje V3. En este elemento la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo, lo que indica que el signo de este voltaje V3 es positivo. Ahora pasamos a este elemento. En este elemento la corriente entra por el negativo y sale por el positivo, lo que indica que este voltaje va a ser negativo. Ya no tenemos más elementos en esta parte del circuito, por lo tanto lo igualamos a 0. Obtenemos esta ecuación que también nos servirá más adelante. Ahora lo que debemos hacer es encontrar las equivalencias de V1, de V2 y de V3 en términos de corriente por resistencia. Para entender esto de mejor manera, recordamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Resulta que para V1, para V2 y para V3
podemos encontrar su equivalencia en términos de corriente por resistencia. Comencemos buscando la equivalencia de V1. Para eso nos dirigimos a nuestro circuito, identificamos V1 y analizamos lo siguiente. Tenemos una resistencia de 2 ohms y una corriente I1. Ahora, para la corriente tenemos que tomar en cuenta el sentido o por qué terminal entra en el elemento. Entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, su signo se mantiene y obtenemos que V1 va a ser igual a la multiplicación de 2 por la corriente I1. Ahora pasemos al voltaje V2. Otra vez nos dirigimos hacia el circuito, identificamos el elemento que tiene el voltaje V2, vemos que tiene una resistencia de 8 ohms y tiene una corriente I2 que entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, sus signos se mantienen. Y obtenemos que V2 va a ser igual a 8 por la corriente I2. Ahora encontramos o debemos encontrar V3. Nos dirigimos nuevamente al circuito, identificamos V3, tiene una resistencia de 4 ohms y una corriente I3 que entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, sus signos se mantienen y obtenemos que el voltaje 3 va a ser igual a 4 por la corriente I3. Hemos obtenido estas equivalencias que nos van a servir. Ahora sustituimos lo que obtuvimos para V1, para V2 y para V3 en las fórmulas que obtuvimos en los lazos. Al sustituir, obtenemos lo siguiente para el lazo izquierdo. Menos 5 volts más 2 por la corriente I1 más 8 por la corriente I2 igual a 0. Obtenemos esta nueva ecuación. Ahora para el lazo derecho obtenemos lo siguiente: menos 8 por I2 más 4 por I3 menos 3 volts igual a 0. Obtenemos esta ecuación para el lazo derecho. Ahora lo que hacemos es despejar una corriente de cada ecuación. Comencemos con esta ecuación. De esta ecuación vamos a despejar la corriente I1. Para eso, primeramente, pasamos estos menos 5 volts de este lado de la ecuación y también pasamos este 8 por la corriente I2 y obtenemos lo siguiente: 2 por la corriente I1 va a ser igual a 5 volts menos 8 por la corriente I2. Ahora, este 2 que se encuentra multiplicando a la corriente I1, lo pasamos a dividir del otro lado de la ecuación y obtenemos lo siguiente: la corriente I1 va a ser igual a 5 volts menos 8 y 2, todo esto dividido entre 2. Ahora podemos seguir simplificando. La corriente I1 va a ser igual a 5 volts entre 2 menos 8 por la corriente I2 entre 2. Seguimos simplificando y obtenemos que la corriente I1 va a ser igual a 5 volts entre 2 menos 4 por la corriente I2. Ya tenemos despejado la corriente I1. Ahora en esta ecuación vamos a despejar la corriente I3. Para esto pasamos este término de este lado de la ecuación, al igual que este otro término, y obtenemos lo siguiente:
4 por la corriente I3 va a ser igual a 3 volts más 8 por la corriente I2. Ahora, este 4 que se encuentra multiplicando a la corriente I3, lo pasamos a dividir a estos dos términos y obtenemos lo siguiente. La corriente I3 va a ser igual a 3 volts más 8 por la corriente I2, todo esto dividido entre 4. Seguimos simplificando y obtenemos lo siguiente. La corriente I3 va a ser igual a 3 volts sobre 4 más 8 por la corriente I2 sobre 4. Finalmente obtenemos que la corriente I3 va a ser igual a 3 volts sobre 4 más 2 por la corriente I2. Y hemos obtenido esta nueva ecuación para la corriente I3. Ahora debemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a un nodo. Esta ley dice que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo van a ser igual a 0. En este caso se la vamos a aplicar a este nodo A. Si le aplicamos esta ley obtenemos lo siguiente. La corriente I1 menos la corriente I2 menos la corriente I3 va a ser igual a 0. Y obtenemos esta fórmula que nos va a servir. Ahora lo que debemos hacer es sustituir lo que encontramos para I3 y para I1 en la ecuación obtenida previamente. Aquí ya he apuntado lo que era para I1 y para I3. Sustituimos en esta fórmula y obtenemos lo siguiente. 5 volts sobre 2 menos 4 por la corriente I2 menos I2 menos, abro paréntesis y adentro escribo 3 volts sobre 4 más 2 por la corriente I2, cierro el paréntesis y todo esto es igual a 0. Ahora realizo la multiplicación de este término por el signo negativo y obtengo lo siguiente. 5 volts sobre 2 menos 4I2 menos I2 menos 3 volts sobre 4 menos 2 por I2. Esto va a ser igual a 0. Ahora agrupo términos semejantes y obtengo lo siguiente. 5 volts sobre 2 menos 3 volts sobre 4 menos 4I2 menos I2 menos 2I2 igual a 0. Ahora sumo o resto términos y obtengo lo siguiente. 7 volts sobre 4 menos 7 por la corriente I2. Esto va a ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la corriente I2. Para esto pasamos este término del otro lado de la ecuación para dejarlo positivo y obtenemos lo siguiente. 7 por la corriente I2 va a ser igual a 7 sobre 4. Ahora lo que hacemos es que este 7 que se encuentra multiplicando a la corriente I2 la pasamos a dividir a 7 sobre 4 y obtenemos lo siguiente. La corriente I2 va a ser igual a 7 sobre 4 sobre 7. Realizamos ley de sándwich, que es la siguiente, y obtenemos que la corriente I2 va a ser igual a 7 sobre 28. Entonces esto se puede simplificar. Obtenemos que la corriente I2 va a ser igual a 1 sobre 4 amperios. Y esta es una de las primeras respuestas y con la que obtendremos los demás voltajes
y las demás corrientes. Para finalizar, lo que debemos hacer es encontrar los voltajes y corrientes faltantes. Recordamos que la corriente I2 es igual a 0.25 amperios. Comencemos buscando la corriente I3. En la fórmula que encontramos para la corriente I3, sustituimos el valor de la corriente I2 y obtenemos lo siguiente. La corriente I3 va a ser igual a 3 voltios sobre 4 más 2 por 0.25. Realizamos toda esta operación y obtenemos que la corriente I3 es igual a 1.25 amperios. Y esta es una respuesta de este problema. Ahora encontremos el valor para la corriente I1. Sustituimos en su fórmula el valor que ya tenemos de la corriente I2 y obtenemos lo siguiente. La corriente I1 va a ser igual a 5 volts sobre 2 menos 4 por 0.25. Realizamos toda esta operación y obtenemos que la corriente I1 va a ser igual a 1.5 amperios. Y esta también es una respuesta de este ejercicio. Una vez teniendo todos los valores de las corrientes, podremos encontrar todos los voltajes. Comenzamos con V1. Sustituimos en su fórmula el valor para la corriente I1 y obtenemos que el voltaje V1 va a ser igual a la multiplicación de 2 por 1.5 amperios. Realizamos esa multiplicación y obtenemos que el voltaje V1 va a ser igual a 3 volts. Y esta es una respuesta de este problema. Ahora encontremos el voltaje 2 y sustituimos lo que vale la corriente I2 en su fórmula y obtenemos que el voltaje 2 va a ser igual a la multiplicación de 8 por 0.25 amperios. Realizamos esa operación y obtenemos que el voltaje V2 va a ser igual a 2 voltios. Y esta es otra respuesta de este problema. Finalmente, encontremos el voltaje V3. Sustituimos en su fórmula lo que vale la corriente I3 y obtenemos lo siguiente. El voltaje 3 va a ser igual a la multiplicación de 4 ohms por 1.25 amperios. Realizamos esa multiplicación para obtener que el voltaje 3 es igual a 5 volts. Y esta es la última respuesta de este problema.